bien, ¿cómo están? Bien. Qué bueno. Ya saben, hay que evitar cualquier interrupción durante la sesión por cariño y respeto a todas las personas. Estamos en un estudio pues que es importante, es un estudio metafísico, es un estudio de nuestro ser interior, es un estudio de la fórmula metafísica de la vida, de la filosofía y la enseñanza metafísica, que es una enseñanza que nos puede ayudar en cualquier condición en la que nos encontremos. En este caso, hoy vamos a trabajar el tema de la libertad interior. Este asunto tan interesante que cada uno de nosotros pues tiene que meditar un poquito en ese respecto. ¿Qué tanto se encuentra limitado en su existencia, en su vida? Puede ser en distintos ámbitos. Recuerden que hay 7 ámbitos de trabajo, de actividad, que son conocidos como los 7 rayos, y en cada uno de ellos se coloca una cualidad o un aspecto que es necesario trabajar en nuestra vida, donde por ejemplo está la fortaleza, es una cualidad, y la ausencia de ella pues es la debilidad. Si nos sentimos débiles, que no podemos y demás, ahí hay una limitación. Las limitaciones cada persona las tiene de muchas vidas atrás, y pues se hace vigente o se hace muy claro lo que pueda estar ocurriendo acá en esta misma vida que tenemos. Entonces, este deseo de liberación tiene que existir. En metafísica estudiamos el 7º rayo como el rayo libertador, el rayo que va a permitirnos hacernos libres. Pero hay consideraciones, hay cuestiones importantes a comprender con la libertad. Número 1, como todo, uno tiene que desearla. Uno tiene que querer esa libertad y tener esas ganas de liberarse de las limitaciones físicas, emocionales, mentales, de salud, de paz, de prosperidad, de cualquier aspecto que no haga que nuestra vida esté plena, completa, entera. Entonces, esto lo estudiamos en la gama del 7º rayo, que es justamente la última franja que ustedes encuentran en este cuerpo de la presencia, que son los 7 rayos. Vale la pena decirles que no es necesario anotar, no se anota en las actividades de metafísica, se practica todo para que ustedes puedan en realidad hacer esto parte de su vida, y justamente trabajamos esto porque sabemos que cada uno tiene el poder y de la sabiduría dentro. Nos han dicho que no sabemos, nos han dicho que no podemos, que no entendemos, y por eso hemos querido siempre anotar, utilizar métodos que en lugar de ayudarnos no nos damos cuenta que nos hacen más dependientes del exterior. Y en realidad el asunto es que toda esta enseñanza metafísica tiene que vivir en tu interior. Porque si tú necesitas liberarte de algo, un objeto externo, con un objeto externo, tú estás preso de ese objeto externo que te necesita liberar. Entonces es sumamente interesante. ¿Cómo hacemos que esa fibra o esa enseñanza de la libertad, esa enseñanza libertadora, en realidad seamos nosotros, esté dentro de nosotros? Por supuesto, para eso funciona el Samyama, que son 8 pasos basados en el yoga original para que uno se pueda compenetrar con esa esencia de la libertad y hacerla parte de sí. Y eso con cada actividad, cada charla, meditación, ejercicio, decreto, eso se te va impregnando, y cuando tú más lo necesitas, eso puede aflorar y puede activarse. Por eso es que es necesario que uno participe, que uno practique, que uno suelte el cuerpecito aquí, ¿verdad? Aquí uno debe de venir flojito y cooperando, ¿verdad? Esa es la máxima metafísica. Ustedes tienen que venir dispuestos a aflojar, ¿verdad? Aquí Esperancita ya tiene testimonios, ¿verdad? Es un testimonio viviente, ¿verdad? De la aflojación. Entonces, el asunto es que en nuestra vida nosotros necesitamos incorporar eso, y que nosotros seamos nuestra propia herramienta, nuestro propio actividad de libertarnos, de que nosotros nos hagamos libres. Entonces, este es el planteamiento de la enseñanza del yo soy del maestro Saint Germain, y justamente vamos a trabajar esta libertad y la invocación que ello conlleva. Entonces, bueno, esa presencia de vida todo el tiempo nos está dando esa energía, esos dones,
Y nosotros decidimos qué hacemos con esa energía, nuestro pensamiento, nuestro sentimiento. Y entonces, si nosotros tenemos pensamientos limitantes, esa energía viene y nos crea la limitación que nosotros creemos que tenemos. O sea que cada quien se crea su propia jaula. Cada quien vive preso de sus propias creencias, de sus propios apegos, de sus cuestiones. Y si nos damos cuenta, entonces, el jefe pierde poder ahí. La situación económica de la nación pierde poder ahí. En realidad, cada uno, de acuerdo a lo que decide creer, es que vive preso de eso. ¿Va clarito hasta acá? Si tienen alguna duda, levantan la mano y avanzamos. Dice el maestro Saint Germain que si nosotros queremos la libertad para nosotros, primero tenemos que asegurarnos que no le estamos limitando la vida a nadie. Que no le estamos diciendo cómo sea, cómo piense, cómo hable, cómo viva, cómo actúe, cómo decida. ¿Incluye a los hijos? Hasta los 18 años que se rompe el cordón umbilical, es así. Pero si tú quieres una pareja para tener a quien mandar, no puedes pedir libertad para ti, porque tú estás creando dependencia sobre ti, de esa persona. Entonces tú no puedes hacerte libre limitándole la vida a las demás personas. Eso es algo que cuidamos mucho en metafísica, chicos y chicas. Lo que existe es, por ejemplo, un facilitador. ¿Y qué hace el facilitador? Da la enseñanza, comparte, imparte, reparte. Y se queda con la mayor parte. Sí, ¿verdad? Ese también es así. El 60% de lo que uno da, uno se lo queda. Si tú das enseñanza, te quedas con el 60%. Si tú lanzas llama violeta, te quedas con el 60%. Eso es una ley del cosmos. Entonces, el asunto es para que un facilitador debe de tener destrabada su mente para que pueda ser tu facilitador. Debe de estar menos limitado mentalmente de lo que tú estás. Debe de estar, ¿cómo decirlo así? Pues sí, sin como contaminaciones, pudredumbre mental, pues, que no sirve. ¿Eso por qué? Porque en realidad nosotros la liberación que deseamos es esa liberación primero mental, interior, de emociones absurdas, de situaciones discordantes, de cosas que están dentro de nosotros. Y si va a llegar alguien para ponerte nuevas, pues como pa' qué. Entonces, lo primero que debemos de entender en ese aspecto es esa destraba. En todos los ámbitos, ¿verdad? Físico, económico, sexual, emocional, ¿verdad? En todos los ámbitos. Que no existan esos límites, pues. Y lo primero que decimos en metafísica es: se acabó la condenación, se acabó el pecado, se acabó la cuestión de estarse condenando y limitando a uno mismo, y que solamente por medio de una persona puedes perdonarte y liberarte y demás. Tú tienes el poder de liberarte, tú tienes el poder de perdonarte, de liberarte, de hacer lo que tú necesites. Por supuesto, metafísica ofrece la guía, y estos textos son guías, ¿verdad? Que te pueden fomentar una práctica que, si tú la incorporas dentro de ti, te puede beneficiar, si tú la asimilas y la haces propia. ¿Vamos? Sí. Pero en realidad es libre, es información como el internet. Ustedes pueden acceder a esa información, leerla, entretenerse con ella y no pasaría nada. Pero si ustedes quieren activarla, eso ya ocurre en otro ámbito. Entonces, dice también el maestro Saint Germain acerca del encarcelamiento a personas sin culpa, que eso trae consecuencias para el carcelario 3 o 4 encarnaciones después. O sea que las consecuencias de limitarle la vida a alguien tienen repercusiones 3 o 4 encarnaciones en adelante. Por eso,
uno debe de pasar sin ver. Cuando alguien te vaya a preguntar, ¿tú puedes ser mi carcelero? Hay una canción así, ¿verdad? Ahorita me estoy acordando. No permitan eso. Hay veces que ocurre por medio de compromisos que nos echamos, ¿verdad? Pero uno debe estar seguro que el compromiso no tiene que ver con coartarle la libertad a alguien, que no estamos generando ni dependencia ni nosotros dependientes, ¿verdad? De esa cuestión. Entonces, muy importante, tercera y cuarta encarnación, debemos estar liberando a las personas y no queriendo que piensen como nosotros. Eso es un absurdo. Se los tengo que plantear un momentito, que metafísica no es para todos. Hay gente que, mira, metafísica no es para ti, discúlpame. Sí puedes conocerla, sí puedes conocer lo que está para ti, pero si tú no estás dispuesto a participar, a entender, a decretar, a meditar, la metodología metafísica, pues, ¿para qué? Y eso es muy claro. Ni tampoco uno lo puede andar buscando con sus familiares, amigos, ni nada, ¿verdad? A veces uno se vuelve un entusiasta metafísico y entonces anda con toda su familia. Llama a Violeta con eso y le quito poder a esto, y quítale poder, mamá, y no decretes, y no pongas tu atención, y andas ahí enseñándole a la gente, está bien, pero no los fulmines con eso, o sea, no digas, no, pues es que es tu karma, no porque es esto, no porque no hiciste lo que yo te dije, no porque sometiendo, pues, con una enseñanza a las demás personas, no. Explícale, mira, yo estudio metafísica y ahí dicen, o sea, así como un güey por ahí viene aquí a Toluca y dice esas cosas. O sea, es un planteamiento, yo se lo estoy planteando inteligentemente. O sea, para que ustedes digan, miren, yo voy a estudiar a un lugar y ahí dicen esto. Tú lo puedes practicar y eso sería muy bello. Pero si no puedes ayudar a las personas, digámoslo así, no siendo tú la autoridad. Y que uno siempre sea estudiante, que uno siempre sea participante, le quita esa autoridad de creerse algo en este ámbito. Y en metafísica, eso es algo muy importante. Nunca creernos metafísicos. Siempre ser estudiantes, queriendo ser metafísicos, ¿verdad? Entonces, ahí está. Respetar a las demás personas, por supuesto, en su planteamiento. Recuerden que cada quien lo que cree, en eso vive. Si una persona dice que ese es rojo, pues puede ella creer que eso es rojo. Tú no tienes por qué debatirle, ¿me entiendes? Eso es lo que es para esa persona y para ti puede ser otra cosa y listo. No hay una situación por la cual tengamos que estar todos en este asunto. Y eso es justamente la fundación de las democracias, de el lugar de vivir en un país libre, libre tránsito, libertad de pensamiento, libertad de reunión, libertad de creencia. Eso es algo sagrado y es algo importantísimo que nosotros, primero que nada, debemos de cuidar que no se lo estemos coartando a nadie más. ¿Vamos bien hasta acá? Díselo eso Saint Germain, esto es muy fuerte, dice, yo preferiría 1000 veces morir que ser el instrumento que pueda privar de su libertad a cualquiera de los hijos de Dios. 1000 veces. Antes morir, antes muerto, que opresor, ¿verdad? Es muy interesante ese tema, pero si el maestro Saint Germain lo piensa de ese modo, quiere decir que hay una enseñanza muy clave allí, ¿verdad? O sea, que es, si ya un maestro lo dice con ese drama, es porque es más que importante. Los maestros no suelen presentar ese tipo de metáforas. ¿Y qué es lo que pasa? Pues no podemos tapar el sol con un dedo. Queremos de pronto hacer que las personas piensen o digan, o no se hable de tal o cual cosa, o esto o el otro. Nada. O sea, la cuestión
No puede limitarse la vida a nadie, no se puede oprimir a nadie y demás, porque todo siempre va a salir a la luz. Sí. Acerca de la libertad, esto también influye cuando cometen un delito, cuando nos agreden en algo, en una demanda, porque si lo detienen corta la libertad. Mira, el fundamento es el siguiente: al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Este mundo tiene leyes justamente para que la gente que vivimos en el mundo pueda vivir en orden y feliz y demás. Y eso es un show. O sea, ese es un plano. Pero por el otro lado está el plano metafísico. Eso quiere decir que a pesar de que te haya ofendido, robado, amenazado, hecho y demás, tú contra esa persona no debes de tener ningún rastro de rencor, odio, crítica, juicio y demás. Tú estás procediendo con las cosas que fueron. Eso es muy importante. Se deben de hablar las cosas. Si no hablamos las cosas, no se puede lograr acuerdos, no se puede lograr solucionarlas, no se puede. ¿Y cómo se hablan las cosas? Como información. Ocurrió esto en tal fecha, en tal momento, bajo estas circunstancias, qué, quién, cuándo, cómo, dónde, por qué, para qué, y listo. Pero no digas, fue malo, fue bueno, fue terrorífico, fue horrible, me ahorcó, ni nada de eso, ¿verdad? Óigame, no, ¿verdad? El asunto es ponernos con la información, así como si fuera un reporte, ni más ni menos. Porque allí está verdaderamente la posibilidad de transformar, de corregir, de disolver, de hacer las cosas mejor. Pero si hacemos como que no existe, lo dejamos. Y ese agresor o esa persona, ese criminal, va a seguirlo haciendo. Y por compasión uno debería de darse cuenta que eso no es correcto, ¿me entienden? En todos los sentidos. Entonces va por ese lado y muy importante, decir la información no es chisme. Chisme es inventar cosas o no decir la información. El otro día llegaron conmigo y me dijeron, una de tus estudiantes hace brujería y tiene en su casa un altar al Hakuna Matata. Pero ni siquiera me lo dijeron a mí. Haz de cuenta que una persona se lo dijo a otra, pues se lo dijo a otra, como para crear la idea, el rumor, una cosa por ahí. Chisme. O sea, ni siquiera dijeron quién, cuándo, cómo, cuál es la figura del Hakuna Matata, ni nada. O sea, chisme. O hay gente que dice, es que hay cosas que están pasando por ahí que yo no quiero molestarte diciéndotelas. Chisme. Cuando se platica de menos o de más, es chisme, es rumor. ¿Y eso de qué nos sirve? Nada, la informa, ¿mande? Pero el reporte sí puede servir de... El reporte es lo que es. Mira, tiene a Timón y Pumba ahí abrazados y ese es su altar del Hakuna Matata. Entonces, ese es lo que ella cree. Entonces, ese es un caso. ¿Y a mí qué me toca hacer ahí? Me vale queso. Aparte de que, número uno, conozco a este estudiante, conozco la casa de estudiante y demás, yo sé que no es cierto, y si lo tuviera yo le respetaría que ella creyera en la filosofía Hakuna Matata, que yo creo en los testigos de Goku, yo creo en los Super Saiyajins, ¿verdad? Yo creo en los Jedis, ¿verdad? Del Imperio, de la fuerza de la guerra de las galaxias, y que me tienen que respetar, ¿me entienden? O sea, la libertad de creencia, pues, y eso esa persona, que no es muy metafísico a lo mejor andar creyendo en ciertas cosas, pues sí, pero ¿qué se puede hacer ahí?
Nada, a mí no me incumbe eso, yo vengo y les proporciono la información, la máxima enseñanza y lo máximo que uno puede creer es su mágica presencia yo soy, y listo. Eso es de verdad el asunto. O si no, también pasa otra cosa. Hay un estudiante que les dice a los otros estudiantes, te voy a acusar con Román. Le voy a decir a Román eso que está pasando. Ya le voy a decir a Román. Entonces me cuentan y todo. Yo me sé todos los chismes y todas las cosas que pasan, aunque no me las cuente la persona así, pero por alguna razón me llega la información. Pues tengo habilidades periodísticas, entonces mis fuentes, ¿verdad? Mis fuentes no se revelan ya. Yo creo que es verdad, por eso tanta gente me cuenta tantas cosas. Y entonces, ya. ¿Y qué creen que hago yo? Nada. Me escucho. Digo, uy. Escúchale, que te apodere. Sí, no es de mi incumbencia cosas. Pero entonces luego viene la estudiante que resultó amenazada de que la iban a acusar. Entonces me dice, oye, fíjate que ella dice que siempre te va a decir esto y esto y todo lo que hacemos y aquí y allá, y yo te quiero advertir antes de que eso suceda. La novela, ¿verdad? La Rosa de Guadalupe se queda corta. Y yo le digo, sí, por supuesto que me dicen cosas, pero la pregunta es, ¿cuándo te he dicho algo por eso? Y yo nunca. Entonces, no va por ahí la cuestión. ¿Me entienden? O sea, esto nos lleva a replantear. Uno cuando se entera de algo tiene que hacer algo. Si no te incumbe, si no forma parte de tu sistema, si no, nada. Lo más que se puede hacer desde el punto del facilitador es dar una enseñanza al respecto. Mira, lo correcto es esto, míralo, esto es así, esto es asado, esto va por aquí, por allá. Pero más que eso, cada quien es libre de seguir acusando a los demás, o de seguir difundiendo rumores del otro, o de creer en Hakuna Matata. ¿Me entienden por dónde va el sentido de esto? Que si buscan un carcelero en metafísica, bueno, por lo menos donde yo estoy, yo no quiero formar parte de eso, no me interesa. No se trata de eso el show. ¿Vamos? Sí. Por supuesto que todos tenemos situaciones, todos tenemos formas distintas, somos bien diversos, pero no por eso se va a oprimir a uno y premiar al otro, o oprimir a todos, nada de eso. Cuando yo veo algo lo digo, y ya, esa es mi fórmula de solucionar, hacer ver lo que está pasando y listo. Entonces, dice el maestro Saint Germain, podemos leer todos juntos. La única cosa que pueden hacer es realizar la invocación a la presencia para que los haga libres. Entonces su sabiduría hará lo que encuentre mejor. Recuerden que ustedes tienen este maestro interior, esta poderosa presencia yo soy, que sabe cuál es el sentido de nuestra existencia, que sabe cómo hacernos libres, qué es lo que ocupamos, requerimos para ir avanzando. Entonces tú le puedes decir, presencia yo soy, libérame, muéstrame lo que yo necesito para liberarme, revélame el camino de mi liberación, mi fórmula, cualquier cosa. Y por supuesto va a irse presentando esa fórmula para liberar. Tú puedes ser específico, libérame de esta situación laboral, que hay cuestiones de pronto muy tediosas, muéstrame el camino para eso. Libérame mi fortuna, muéstrame cómo se va a expresar, cómo se expresa mi fortuna, mi prosperidad, en fin. Revélame cómo liberarme del odio, de la falta de amor. Y se te va presentando el caminito. Justamente va haciendo así. Dice el maestro Saint Germain que los maestros van a continuar ayudándonos hasta que todos conozcan a su poderosa presencia yo soy, como el Dios individualizado. Dice, porque solo así la humanidad entrará en la gran libertad que cada ser humano dentro de su corazón sabe que es verdad.
Dentro de nosotros tenemos un deseo de libertad muy grande. Y de hecho eso es lo único en lo cual nos parecemos los metafísicos. Tú los ves, chile, mole y pozole, ¿verdad? Es como una olla de tamales. Nunca sabes lo que te vas a encontrar dentro. Forrest Gump. A la mexicana, ¿verdad? En México. La vida es como una olla de tamales, ¿verdad? Nada más los de dulce, ¿verdad? A los demás tienes que meterles el dedito para ver de qué son. Entonces, el asunto es que nosotros tenemos ese deseo de libertad y es lo más grande que tenemos. Esa libertad nos permite cambiar de opinión, cambiar de parecer y decir, ¿sabes qué? Creo que sí es importante esto que estoy estudiando y creo que no ha sido muy próspero lo que yo he pensado, sentido, hecho antes. Y eso ya es un cambio, y eso trae resultados, y eso produce efectos en el futuro para ti, para los tuyos, para tu vida y demás. Como dicen, es de sabios cambiar de opinión. La libertad nos permite eso. Cuando nosotros estamos muy engomados, no. Los Rodríguez, somos así. Ya hay veces que son así, ¿verdad? Perdónenme si hay aquí unos Rodríguez. Pero nos encuadramos en eso y eso nos impide cambiar de opinión. Eso es como hacer un voto. Y lo primero que ocurre con un voto es que se va a romper tarde que temprano. Entonces, la vida nos permite cambiar. Esa es la razón de nuestra vida y es lo que nos da más felicidad. El poder tener posibilidades de elegir, de modos de vivir, de pensar, de sentir. Nosotros debemos sentirnos siempre felices por esa oportunidad de cambiar de opinión. Porque ahí está la magia, ahí está el gran secreto. Entonces, la llama violeta, por supuesto, es un activador de todo esto, nos hace posible que se nos neutralice, que se descargue cualquier carga que tengamos ahí negativa, cualquier concepto, cristalización muy formada, arquetipo, estereotipo, idea, todo eso, con ese fuego, ese pensamiento violeta es liberado. Es una técnica metafísica de avanzada, es muy nueva, apenas lleva en el mundo como unos 50 años. Sí, ya va como para los 90, pero masivamente pues es apenas que gracias a los medios, tecnologías y todo eso se está dando a conocer. Y es importantísimo que todo el mundo la practique por lo menos 3 veces al día. Es necesidad vital. La libertad solo puede venir a este mundo a través de la llama violeta consumidora. O sea, si no activamos esta llama violeta, el perdón, la transmutación, sus cualidades y demás, vamos a seguir iguales. Porque ahí no hay salida, imagínense, en esa cristalización, en ese arquetipo, en eso que tú crees que es la vida y que ha seguido y ha seguido, oprimido por uno mismo. Podemos leer todos juntos. Cuando escuches que se habla de libertad, trata de calificar eso inmediatamente con una presencia solar de llama consumidora que llega hasta cada individuo y gobierna la tierra. Muy importante. Hay personas que nos quieren vender la libertad de un modo o de otro modo, y dice el maestro Saint Germain, cuando hablen de libertad, visualiza ahí la llama violeta transmutadora, para que el concepto que puedan estar allí insertando se purifique, se transmute, se disuelve y se quede el verdadero aspecto de la libertad. ¿Vamos? Hay que abogar siempre por ese aspecto. La llama violeta es la activa presencia de Dios actuando, o sea, es Dios en acción. Recuerden que en metafísica es la práctica de la presencia de Dios y el reconocimiento de la presencia de Dios. En este caso, la actividad transmutadora de Dios. Es Dios, en lugar de condenando, liberando, perdonándose, haciéndote purito, haciéndote feliz, agradable, agradecido, contento y con una sonrisa. Sonrisa, beso. Sonrisa, beso.
Sonrisa, beso. Es una técnica muy importante. El camino más rápido y perfecto a la libertad es el sentimiento de moverse constantemente dentro de la radiación e inteligencia de Dios. Tú debes de pensar todo el tiempo, hoy me voy a mover dentro de Dios. La llama violeta va por delante de mí, resolviendo toda situación antes de que se me presente. ¿Cómo es? La llama violeta va por delante de mí, Resolviendo toda situación antes de que se me presente. Gracias, Padre. Tú debes de saber, si tú activas la llama violeta va, qué sé yo, al mercado, a tu trabajo, a tu sitio, a tu actividad, al microbús, ¿a dónde? A las carreteras, y te va liberando de cualquier experiencia discordante, de cualquier situación que pueda estar ahí atorada. Tú no tienes por qué vivir con base en eso, y esa inteligencia sabe por dónde es. A veces, cuando uno invoca la llama violeta transmutadora, no es lo que ocurrió con la llama violeta, sino que lo que no ocurrió, lo que se transmutó, lo que se cebó antes de que la discordia se presentara. Y eso es una gran situación. Eso al principio, cuando uno comienza estos estudios, no es tan, muchas veces no lo puede ver. Pero cuando ha pasado cierto tiempo, tú puedes ver a tus compadres y cómo viven ellos y cómo vives tú. Y piénsenlo así, en esta cuestión que estamos hablando de las cristalizaciones y los estereotipos y los formatos. Piensen ustedes en su grupo de amigos o conocidos, o con la gente con la que hayan, digámoslo así, se hayan criado, avanzado y demás. Es muy probable que ustedes tengan o tuvieran ese estereotipo o esa fórmula de vida, ese tipo de pensamiento. Y ahora, ¿cómo los ven ustedes? ¿Cómo ven que piensan? ¿Cómo ven que hablan? ¿Cómo ven que sienten? A diferencia. Y entonces eso quiere decir que ustedes, por alguna razón, ya no piensan de ese modo. Pero si no fuera por esa liberación o esa posibilidad de ver más, de más opciones, de abrir más la vida, más oportunidades, ustedes estarían pensando igual, viviendo igual, sintiendo igual. Y eso, con el paso del tiempo, de los años y demás, cada vez es más notable. Es muy evidente para quienes practican esto. Entonces, hay que estar siempre pensando que esa llama violeta va por delante de nosotros. Tú la mandas. Yo voy a ir a trabajar, pero va la llama violeta por delante de mí, resolviéndome todo. Hoy tengo que entregar tal reporte, pero va la llama violeta por delante de mí, resolviendo todos esos reportes, todas las situaciones que pueda ver allá. ¿Está todo bien? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos que estar activos en ese trabajo. No puedes tener libertad sin el amor de la llama violeta. Es muy importante en metafísica, en este caso el amor, dejarse amar y amar a la llama violeta. Hay que quererla mucho porque es una actividad viva. Esa llama violeta viene como una bendición. Es que si tú la practicas se vuelve como un familiar tuyo, se vuelve como alguien muy cercano a ti, alguien, una extensión de tu vida, pues, que empieza y te gestiona y te resuelve y vela por ti. Y no, pues algo le debe haber hecho bueno a este amigo, ¿verdad? Del rayo violeta, porque está moldeando todo, resolviendo todo, ajustando todas las condiciones, acelerándote, posicionándote donde debes de estar, en fin. Uno debe, si desea trabajar con ella trabaja contigo, o sea, tal cual, ¿verdad? Como dicen, como un asistente personal, un servidor que está ahí contigo todo el tiempo. Todo, exactamente. En ocasiones, en las charlas anteriores tú habías dicho, pon a Dios delante de ti, aquí tienes tu vida resuelta. Ahora, pongo la llama violeta, pongo a Dios y yo estoy yo, o está Dios y ya se acaba. Dice, y arriba mi papá, arriba yo y la chona, ¿verdad? La llama violeta es la presencia de Dios, o sea, es Dios en sí. Exactamente, pero ¿qué es lo que ha pasado en esta era? Que hay fórmulas más fáciles de concienciar a Dios.
Y por alguna razón la llama violeta es una forma muy sencilla. Tú piensas llama violeta y piensas en una llama violeta, piensas en un fuego, en un rayo violeta, piensas en algo así. Y esa es una fórmula por la cual Dios tiene actividad. Entonces poner Dios delante de ti, en este caso sería también poner la llama violeta y viceversa. Entonces no hay falla, ¿verdad? Arriba yo y mi papá y la chona, ¿verdad? Y arriba yo y la llama violeta y Dios y todos al mismo tiempo, ¿verdad? Hay que invocarlos siempre en esa actividad. No puedes dar sin volverte automáticamente esto que estás dando. O sea, cuando nosotros hacemos servicios de llama violeta, meditaciones de llama violeta, se le enviamos a un ser querido, un familiar que está pasando por algo, la abuelita, nuestra casa, nuestras circunstancias y demás, esa llama violeta nos bendice y nos protege. Y esto es muy bonito porque lo único que requieres es voluntad. Lo único que requieres es un pequeño pensamiento de decir, yo quiero ayudar a este amigo, le voy a enviar la llama violeta, y lo visualizas en un instante ahí encendido con la llama violeta. Te das un tiempito de acuerdo a lo que necesites, pero prácticamente en 3 segundos el pensamiento conecta la velocidad de la luz con la persona, situación, cuestión y demás que tú estés meditando, pensando y demás. Entonces eso justamente se hace en San Llama también, el rayo violeta. Tú visualizas la llama violeta y luego se la avientas a alguien. Y lo más increíble de todo esto es que siempre te dicen, por alguna razón te enteras, que sí funcionó, que sí liberó, que sí transmutó, que ya saldó la cuenta, que ya se liberó esa cuestión. Ocurre muy poquito tiempo después de que uno empiece a activar eso. La llama violeta tiene estos caminos, ¿verdad? Por lo tanto, todo el día debemos de visualizarnos encendidos en ese fuego violeta, como un pilar que te envuelve todo completamente. Vistas como te vistas, sea el color que sea, el día que sea de la semana, tú todo el tiempo envuélvete en esa llama violeta completamente. ¿Quieren hacerlo de una vez? Sí. A lo mejor ya lo hicieron en su casa antes de venirse, pero si no, bueno, aquí ya. Vamos a ponernos de pie. Vamos a poner nuestras manitas así como estamos en la lámina de la presencia y podemos decir, yo soy la llama violeta transmutadora, que estalla y se enciende, consume y disuelve toda creación humana discordante, en mí y en todos, su causa y efecto, núcleo, récord, raíz y memoria, pasado, presente y futuro, en este instante y para siempre. Yo soy antorcha de llama violeta. Yo soy antorcha de llama violeta. Yo soy antorcha de llama violeta. Date un instante para visualizarla. Activa en ti y en tu mundo. Gracias, Padre, que así es. Y luego otra cosa mariposa, ¿verdad? Ya te sales a vivir, a hacer tus cosas, tus asuntos. Entonces, bueno, ya hemos calificado este asunto de la llama violeta transmutadora. Ya la tenemos aquí. Muy bien, entonces, si tú empiezas a trabajar consistentemente con la llama violeta, dice el maestro Saint Germain, tú serás la presencia liberadora para la vida y lo serás automáticamente. No puedes dar sin volverte automáticamente eso que das. Siglos atrás yo estaba muy interesado en la presentación de las leyes de la vida a través del teatro. El maestro Saint Germain en Inglaterra, en la ciudad de Londres, empezó a escribir obras. Él tenía una vida ya como una persona muy reconocida, muy importante, que no podía ser vista como un teatrero. Entonces daba sus escritos, sus obras, y las firmaba como Shakespeare. Shake quiere decir agitar. Spear quiere decir lanza. El agitador de lanzas o de espadas. Y su nombre, William. Will, I am. Will quiere decir voluntad. Y I am, yo soy. Entonces, la voluntad del yo soy agita las espadas, que agita las espadas. Y entonces empezó a hacer obras sobre todas las penurias humanas que se pasaban
cuando no se vive de acuerdo a las leyes del ser, de la vida, del yo soy. Y van a ver ahí todos los defectos humanos que habidos y por haber. Es un poquito como la Biblia, pero al revés. En la Biblia todos estaban chuecos y más o menos ahí se corrigieron. En las de Shakespeare estaban chuecos y quedaron chuecos muchos de ellos. Digámoslo así, vemos cómo las pasiones, los sentimientos discordantes, las cuestiones inarmoniosas desbordan y acaban en la mayoría de los casos con historias muy bonitas, pero que justamente forman parte de eso. Justamente dice que ustedes no tienen que pertenecer cada año desde que nacieron hasta ser liberados de la encarnación humana en el mismo papel ni en la misma obra. Imagínense aquí, este es The Globe, así se llama el teatro donde se representaban las obras de Shakespeare, y actualmente sigue. Váyanse a Londres, ahí cruzando el río Thames está Catedral de Westminster, el Big Ben, cruzan tantito, caminan hacia la izquierda y ahí van a ver este teatro redondo. En ese teatro justamente se hacían las representaciones, ya saben, de las obras de Shakespeare, pero aquí nos dice el maestro Saint Germain, como decía Shakespeare, nosotros somos los actores. Tú, quien eres, o la personalidad o el rol que estás jugando en tu vida, eres un actor dentro de ese escenario de la vida. Entonces, qué sé yo, juegas al papá, a la mamá, al negociante, al empleado, al metafísico, qué sé yo. No puedes estar jugando ahí muchos roles. Y entonces, dice el maestro Saint Germain, cada actor, para cada obra, tenía que usar una máscara distinta, tenía que caracterizarse distinto. Y dice, sin embargo, el actor que se queda al final no es el papel que jugó. Así como nosotros no somos la personalidad o el carácter o la máscara que tenemos en esta vida. En esta vida nos tocó así, porque íbamos a ganar aprendizajes, teníamos que hacer algunos, como se llama, ¿verdad? Marcar el paso en algunos sitios dentro de la obra y ya, pero al final nos tenemos que quitar la careta. Hay gente que se cree el personaje, se cree que es eso y cree que va a hacer eso todo el tiempo. Y dice, no, nada más se vive una vez. Y entonces creen, se enserian, se vuelven ese personaje y por supuesto al final, cuando uno se va, cuando uno desencarna, muere, transita a otro estado, tiene que dejar el personaje sí o sí. Y por eso la gente sufre mucho, porque se ha identificado con ese personaje. Entonces uno tiene que encuerarse y quitarse los trapos del personaje. Justamente encontré unas mascaritas que usaban en el teatro griego para que más o menos se identifiquen. A ver si ustedes están jugando el papel ese, ¿cómo le llamarían? Sería como el chido, ¿no? Así pues, hay gente que incluso la careta que sostiene se le hace así la cara. Y hay unos que tonos y todo, porque el papel se les ha pegado y tienen que desincorporarlo. En tu rostro no puede haber caretas, tiene que haber paz, tiene que haber neutralidad, pues no puedes tener el personaje ahí grabado ni de mamá luchona, ni de papá luchón, ni de peleón, ni de buchón, ¿ni de qué? Ni de buchón, Ni de nada de eso, ¿verdad? Tú eres lo que eres y ya, o sea, tu esencia, tu vida, juega roles, tú debes de saber que ese es un rol que estás participando ahora, que es algo, es como un juego que está en tu mesa, estás en el teatro presentándote, y que cuando se termina eso, cedes, aflojas y no eres eso que creías. Ahí encontré otra, ¿verdad? Este sería el Timmy, ¿verdad? El pequeño Timmy. El sufrido, la sufrida, el que a todos les dice que sí. Es un rol, es un papel, es una careta.
que nos vamos a tener que quitar. Y luego encontré el colache, ¿verdad? El colaje. Eso está más uyuyuy, ¿verdad? Ahí está la bruja de Blair. Ahí está el burlón, el guasón. Ahí está todos los personajes que se pueden tener. Y qué falsos, ¿verdad? Desde que uno ve la máscara dice, ¡ah! Y sin embargo, cuando nosotros interpretamos, nos creemos que somos. Y cuando viene otro actor a interpretarnos algo, a marcarnos un paso en la obra, nosotros creemos que es él. Y es el Timmy, o es el Chiro, que vino y me hizo pelas, ¿verdad? Y me hizo esto, y me hizo el otro. Entonces creemos en el rol que juegan las otras personas como si fueran ellos. Y no es cierto. Ellos están jugando ese papel. O se lo pueden tomar muy en serio, pero tú no le debes de dar poder porque ellos le den poder a eso. ¿Vamos? Sí. Ellos son personajes circunstanciales en la historia de tu karma, en la historia de tu evolución, en la historia de tu circunstancia que tú necesitas para graduarte. Entonces, muy interesante esta analogía. Ay, encontré una máscara también japonesita, ¿verdad? Ahí, ¿verdad? Parece la del aro, ¿verdad? Ojalá no agarren ese personaje. Dice el maestro Saint Germain, tienen que aprender a dejar ir completa y totalmente a cualquier papel que hayan interpretado. Tienen que aprender a aflojar, a soltar ese personaje al que tenemos hoy, a los que recibimos. ¿Y se acuerdan del decreto? Te doy mi amor y mi perdón para bendecirte y prosperarte. Te suelto y te dejo libre, te dejo ir. ¿Cómo es? Te suelto y te dejo libre. Te suelto y te dejo ir también, ¿verdad? Pero completito es, te doy mi amor y mi perdón para bendecirte y prosperarte. Te suelto y te dejo ir. Díganselo a su personaje. Te doy mi amor y mi perdón para bendecirte y prosperarte. Te suelto y te dejo ir. Liberándonos, ¿verdad? De esas cuestiones. Hazlo con los demás, hazlo contigo, hazlo con las situaciones que aparentemente están contigo. Nunca afirmes mi enfermedad, mi problema, mi situación. Dile, te doy mi amor y mi perdón para bendecirte y prosperarte. Te suelto y te dejo ir. Porque tu verdadera esencia o el verdadero actor es tu ser, es tu yo soy, es el que pues viene acá y asume roles porque es la forma en que, digámoslo así, el mundo se puede moldear, se puede trabajar acá, pero después se quita esa máscara tarde que temprano. ¿Cómo es el decreto? Te doy mi amor y mi perdón para bendecirte y prosperarte, te suelto y te dejo ir. Exactamente. Dice que debido a ello vamos a poder ahora sí adquirir nuestro verdadero papel divino en la nueva era dorada. O sea que para poder entrar a la era dorada tenemos que tener ya el papel divino. Y para eso solamente se obtiene renunciando a los papeles que hemos jugado acá. Cuando caminarán y hablarán como hijos e hijas de la liberación. Ese papel divino es pura libertad. Es pura liberación. Y eso es justamente algo que ya quienes lo han logrado han formado parte de las legiones de la libertad. Esas legiones son las legiones del maestro Saint Germain. Trabajan con la Cruz de Malta, ese es su patrón electrónico con la cual se les reconoce. Y trabajan liberando. No le hacen daño a nadie, no matan a nadie, solamente liberan. Son libertadores. Hay un asunto con la libertad que es muy importante comprender. Y es qué tan listo está cada quien para liberarse. O sea, antes de la libertad debe de haber una preparación para la libertad. Eso le pasó a Moisés. Él sacó de Egipto de esclavos al pueblo de Israel.
Y se dio cuenta, conforme iban avanzando, que tenían mentalidad de esclavos, que eran presos, que ya físicamente ya estaban en otra tierra, pero seguían con una mente limitada, con una vida limitada, viviendo, pensando y sintiendo como esclavos. Tuvieron que pasar 40 años. Si ustedes ven la ruta del desierto, era puro así circulito, así medio raro. Por supuesto que Moisés se conocía esos territorios. O sea, Moisés empezó a liberar al pueblo ya arriba de los 40, 50, cuando iba y venía prácticamente de toda esa zona. Entonces no fue al azar que estuvieran allí, entre comillas, perdidos. Fue una decisión, porque se tenían que ir las generaciones que pensaban como esclavos. Y así no tuvieran, por ejemplo, todas sus necesidades cubiertas o vivieran en una civilización muy avanzada, los hijos nuevos ya habían nacido libres. Y eso era lo que se necesitaba para habitar la tierra prometida. Entonces tiene que haber un proceso de preparación para eso, ¿verdad? En ese caso son los llamados 40 años. Y nosotros tenemos que empezar a trabajar y a prepararnos para eso. Esas legiones de la libertad trabajan desde el Palacio del Propósito del Hombre del Maestro Saint Germain. Allí es su sede de operaciones. Y son tremendillos. Se van a acabar con energías limitantes en todo el mundo, obstaculizadoras, con las energías siniestras. Ellos trabajan ahí, hacen operativos y todo para hacer liberaciones completas, y trabajan, por supuesto, con puro rayo violeta. Esa es su técnica de trabajo. Entonces, si tú te gusta metafísica, te late la llama violeta, te late esta onda de la liberación, tú, si te liberas, vas a poder ser parte de las legiones de la libertad. Y justamente, que están al mando pues del Maestro Saint Germain todo el tiempo. Rice, recuerda, cuando comienzas a desear liberarte del esfuerzo, es hacer un excesivo esfuerzo, o sea, estar en el plano de la lucha, estar peleando con las cosas, así que eso no es la vida, eso no es libertad, para que lo sepamos. Número 2, el dolor, estar sufriendo, pasándola mal, eso no es libertad. Debemos de darnos cuenta que ahí hay una falta de libertad. La lucha del mundo externo, dice, recuerda que la libertad que nosotros somos y ofrecemos, sin lugar a dudas, es la libertad purificadora. O sea, la verdadera libertad es purificadora. Dice el maestro Emmett Fox, el maestro de Connie Méndez, que la máxima respuesta que podemos obtener de una oración, de un decreto, de un llamado, es la libertad. Justamente va de la mano con este asunto. Y ahí está el maestro Saint Germain, bien feliz, ¿verdad? Esta es como de las primeras láminas del maestro Saint Germain que yo tuve. De hecho, todavía la tengo. Creo que está en el centro, ¿no? Pero ahí ven su cruz de Malta, con una amatista aquí en el pechito, prácticamente. Él, pues, siempre viste real. Podemos leer todos juntos. Tú hallarías la libertad y la liberación en tus manos, aun si solamente intentaras comprender esta gran sabiduría y la aplicaras en tu vida. Es ridículo estar recordando las cosas que no resultaron. Muy bien. Dice el maestro Saint Germain entonces que tenemos la libertad y la liberación en nuestras manos. ¿Con qué? Al comprender y aplicar la sabiduría que recibimos. ¿Dónde está esa sabiduría? Pues en los libros, ¿verdad? En este caso, el sagrado libro del Yo Soy es donde estamos basándonos para todo este estudio. Es pensar, meditar, comprender, ejercitarnos, aplicar estas leyes, estas enseñanzas, como procuramos que sean estas sesiones. Y libros de decretos, que este es justamente un libro con el que vamos a trabajar decretos en la segunda parte de la sesión. Entonces, para que lo tengan listo y que puedan decretar. Y bueno, por supuesto, siempre la lámina del Yo Soy es una pieza fundamental que uno debe tener, donde se levanta y donde se duerme, que sea lo primero que uno vea de frente. Y en este caso está el arcángel Zadkiel, que es el arcángel de la invocación. Es el maestro del maestro Saint Germain. Él enseñó todo lo que sabe de la llama violeta. Ahí lo puedes colocar atrás de tu cabecera para que te dé ese ímpetu de la invocación para acceder cada vez a una vida superior. Que te dé ese ritmo, esa fibra, esa cosa que una vez necesita, ese galope. Es el arcángel de la invocación que va de la mano con estas cuestiones. Y tu presencia, pues de frente. Entonces ya estás cubierto por delante y por detrás, ¿verdad? En ese sentido. Entonces, ahí está la clave que nos da el maestro Saint Germain. Entonces, ¿qué es lo que se requiere para la liberación? Atención y esfuerzo.
poner atención, estar despierto, estar alerta de cualquier situación y aplicarnos en el trabajito que sea correspondiente a cada momento. Entonces, dice el maestro Saint Germain que si no, esto es maravilloso, que después de años y años y años y años y años de juntar mal karma, malos pensamientos, discordia, problemas, eructos y demás cuestiones de la existencia, uno por medio de los decretos de la atención pueda liberarse, pueda comenzar ese camino y ese trayecto de limitar esa natilla en nuestra vida. Y dice el maestro que la forma más práctica de hacerlo es por medio del humor, que tenemos que estar bien contentotes, que debemos de ver esa aplicación como algo divertido, como algo gozoso, como algo que en nuestra vida pues nos hace felices. Es agradable, que nos guste, que lo disfrutemos, que nos divirtamos con ello, y pues prácticamente ese es uno de los objetivos de metafísica, ser felices, contar chistes, estar contentos, agradables y con todo eso. ¿Vamos? Sí. Entonces, dice, la sensación liviana y campante que da el humorismo permite hacer maravillosas manifestaciones. Podemos leer si les parece bien. Dice el maestro Saint Germain que para que la fuerza de repulsión se manifieste tenemos que estar en silencio. La fuerza de repulsión es la fuerza protectora alrededor de nuestro sistema, y que el silencio incrementa esas capas de poder de protección. Hablar de más puede abrir esas capas y no necesariamente es conveniente. Entonces hay que activarnos en el silencio, que también es una actividad. Qué gran responsabilidad hay en liberar algunas partes de la vida. A veces a esa vida le puede servir mejor mediante el poder de transmutación de la impureza antes de otorgarle liberación. Caso de estudio. ¿Qué les parece? ¿Les parece tierno? Sí. ¿Lindo? ¿Apapachable? Sí. Pero ya vieron que está preso. Sí. Entonces, ¿qué onda? ¿Qué hacemos? Liberar. Primero transmutarlo. Lo liberas, le abres la puerta y dice: es menester que apliquen un gran sentido de discernimiento a la hora de utilizar la llama de la liberación y de liberar. ¿Por qué? Porque el tigre, aparte de que se ve tiernito, bonito, chulo, hermoso, precioso, tiene ganas de comer. Y el primero que ve ahí se lo va a echar al pico. ¿Por qué? Porque su naturaleza no está purificada. Dice el maestro Saint Germain que en esos casos tendríamos que transmutarle primero, tendríamos que purificar, tendría que haber esa cuarentena, esos 40 años, ese paso antes de la libertad, preparando para la libertad, para que se pueda dar eso, para que se pueda dar ese paso, y cuando salga de su jaula, ahora sí sea tierno, apapachable, feliz, contento, agradable. Y justamente dice el maestro Saint Germain que ese es el momento en el cual nos encontramos ahora, en el tiempo preparatorio para la libertad. Porque sí, ese tigrillo quizás dentro de nosotros todavía necesita purificarse, ¿verdad? Transmutarse para que pueda venir todo eso. Entonces ahí está la actividad de la llama violeta transmutadora, en la cual siempre insistimos y llevamos a cabo. Si lo que deseas es una libertad purificadora, entonces tu libertad llegará a ser una libertad eterna, o sea, que de verdad venga una libertad con purificación de antemano, porque si nada más nos liberan, seríamos como el tigrillo suelto y quizás haríamos más daño, más karma, más causas y efectos, nos sumaríamos más a más reencarnaciones y como para qué. Hay gente de pronto que así limitada, pues justamente está limitada porque ha hecho mal uso de su energía. O sea, un ladrón en una vida viene otras vidas a pagarlo, no es así como ya la siguiente vida ya o en esa misma vida. Son varios el proceso. ¿Por qué? Porque no ha sabido hacer uso de la libertad. En palabras del maestro Saint Germain, la libertad es la capacidad
de escoger hacia dónde queremos ir, que sea siempre constructivo, en constructivo. Si tú quieres ir a bailar, ¿es constructivo? Pues sí, Generamos endorfinas para liberar hormonas. quemamos calorías. Yo creo que sí. Aunque sea table dance. O sea, depende del carácter que hay. Pues claro que sí, porque entretienes a mucha gente, la haces feliz, aparte de que quemas calorías, endorfinas y todo, ¿verdad? Por cierto, hay instructores de table dance disponibles, por si en un momento. ¿Ya hay certificadas? ¿Tú estuviste certificada, Lupita? Está certificada ya, Lupita. En la Riviera Maya se certificó. Por si quieren certificaciones con ella. Entonces, ¿cuál es el asunto? Que cada uno de nosotros debe de escoger cosas positivas, constructivas, para que eso sea libertad. Y si tú, aunque sea que escojas lo que sea, mientras sea constructivo, positivo, ayude, sea en armonía para todo el mundo, de acuerdo con la voluntad divina, bajo la gracia, y está en ley de manera perfecta, ya la armaste, ese es tu camino de ascensión. Entonces, por ejemplo, pero si todos los días practicamos ¿El qué? ¿El el table decreto dance? que nos dijiste, No te limites, no te limites. Pero si todos los días practicamos el Sí. decreto que nos dijiste, eso nos va a ir ayudando Sí. para poder escoger sin estar haciendo tonterías de decir, es que a fuerzas quiero esto. Exactamente, Por ejemplo, decir, sí. Señor, lo que me convenga a mí en estos momentos. Muéstrame el camino de mi libertad, ¿verdad? Y sobre todo recuerden que Dios nunca nos limita. Dios siempre quiere con nosotros que crezcamos, que prosperemos, que adelantemos y demás. Y Dios, esa presencia te libera, pero al que va a decidir en última circunstancia siempre eres tú. Tú eres el que tiene la última decisión siempre. O sea, Dios por más que quieran, no, Él es el que respeta la libertad. Si Saint Germain dicen, prefiero morir 1000 veces, Dios 1.000.000 de veces antes de decirnos qué hacer. Pero por eso al hacer el decreto podemos decir lo que más me convenga. Sí, que se me revele el camino a seguir, que me quede tan claro, que no me quepa duda, que se manifieste ahí la voluntad divina. Recuerden, en armonía para todo el mundo, de acuerdo con la voluntad divina, bajo la gracia, y si está en ley, de manera perfecta. Así le pasó a una estudiante. Estaba soltera y entonces a todos los novios los metía en la llama violeta. Le llegaba uno, llama violeta, muéstrame si este es el bueno. Y luego le salía ahí algo que no iba consono. Al otro, pum, pum. Dice, ya llevo 3 al hilo. Dice, pero le agradezco a la llama violeta porque antes me tardaba mucho en darme cuenta que no era el indicado para mí. Y ahora, llama violeta, llama violeta, llama violeta. ¿Ya ven qué buena es la llama violeta? Que les revele por dónde va la cosa. ¿Y qué pasó? No me lo van a creer. Regresó con el amor de su vida, que era su primer pareja. Verídico, true story. Sí, no, porque él también se corrigió. O sea, las cuestiones que habían sucedido ahí se corrigieron y pasaron muchas cosas. Como que también se le abrió el camino a él, se purificó, pasaron muchas cosas en su vida. Y regresó y me dice, no me lo vas a creer, Román. ¿Está enamorado de mí? Me ve con ojos de becerrito ensoñado. Dice que mis pestañitas están bien lindas. Dice, ¿eso es un hombre enamorado? ¿Qué hombre dice esas cosas? Ni como cuando se habían juntado por primera vez. Increíble, pero cierto. La llama violeta actúa de modos interesantísimos. Ella era lo que más trabajaba ella, pues, en ese asunto, ¿verdad? Entonces, ahí está el asunto. ¿Podemos decretar? Yo soy la presencia que me libera de toda condición. Yo soy la presencia que me libera de toda condición. Yo soy la presencia que me libera de toda condición. ¿Cómo es? Yo soy la presencia que me libera de toda condición. Gracias, Padre. Muy bien. Y entonces viene la parte más bella de esta actividad.
que es la escalera eléctrica. ¿A quién le gustan las escaleras eléctricas? ¿Por qué nos gustan las escaleras eléctricas? Levante la mano, levante la mano. Te vas elevando, ¿qué más? Sin esfuerzo. Puedo observar. Fluye. Es cómoda. A veces no se recarga sin la escalera. Y otro aspecto tan interesante es que aún te subas una escalera eléctrica, puedes tú trepar, caminar, escalar. Dice el maestro Saint Germain que justamente nosotros, con las enseñanzas de los maestros de sabiduría y todo esto, ellos son la escalera eléctrica. Y que nosotros somos los escaladores. Que se establece un ritmo donde esa fuerza te va elevando, 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 pero que tú eres el que con ese impulso todavía puedes ganar más, llegar más rápido, subir, elevarte y demás. Entonces, muy interesante. Dice el maestro Saint Germain, párate por una vez en el umbral de la libertad donde nosotros nos paramos. Podemos leer todos juntos. Tu propio esfuerzo está allí, pero debajo de ti está el poder de la luz llevándote hacia arriba. El poder de la conciencia y la luz de los maestros ascendidos es exactamente como esa escalera mecánica debajo de tus pies que te está llevando adelante más poderosamente de lo que tu propio esfuerzo podría hacerlo. O sea, una gran ayuda y un gran respaldo a través de eso, ¿verdad? Y ahí está la escalera con los 7 rayos que nos eleva, nos pone bien, nos pone contentos y ya, un día estaremos por ahí. Para cerrar podemos hacerlo con este decreto, si les parece bien. Decir, yo demando todo aquello que me conduzca a la victoria de la vida, todo aquello que me conduzca a la victoria de la libertad divina. Yo demando todo aquello que me conduzca a la victoria de la vida, todo aquello que me conduzca a la victoria de la libertad divina. Yo demando todo aquello que me conduzca a la victoria de la vida, todo aquello que me conduzca a la victoria de la libertad divina. Gracias, Padre, que así es. Bueno, la síntesis, ¿verdad?, del día de hoy. Número 1, si hablas de libertad para ti, dásela a los demás. Número 2, lo único que vale la pena hacer es la invocación a la presencia del yo soy para que nos libere, ¿verdad?, para que nos muestre el camino de la liberación. Número 3, no tienes por qué permanecer asumiendo un papel que no quieres durante toda tu vida. ¡Qué bonito! Hoy voy a cambiar. Puedes ser alguien distinto. Y eso lo puedes hacer con un decreto. Puedes comenzar con el hoy voy a cambiar. Pero tú puedes decir, yo decreto mi nueva vida. Yo decreto mi nueva vida. Y cuando te preguntan, mi nueva vida, es mi nueva vida. Y te viene una nueva vida. Te vienen las condiciones justamente donde tú ya, el asunto es ya no te acuerdas de aquel ayer. Olvida lo pasado. Ya no te acuerdes de aquel ayer. Ese es el único requisito para poder tener la nueva vida. Yo decreto mi nueva vida. Es así. La llama de la liberación es también la actividad transmutadora y purificadora, lo que es una versión que actúa con naturaleza hasta liberar. Exactamente, la llama violeta trae purificaciones. O sea, para que estemos atentos, hay veces que antes de la liberación tiene que venir una purificación. O sea que sí podemos hacer el decreto de la llama violeta y invocarla sin el temor a que se libere ¿El qué? el tigrillo. El tigrillo. Sí, el maestro Saint Germain dice que si tú deseas la verdadera libertad, ¿me entienden? Que no es de como decirlo así, de contentillo. Es una completa libertad que al mismo tiempo dentro de nosotros requiere purificarnos de ciertas costumbres, vicios de carácter, ideas, arquetipos y demás. Entonces, usualmente cuando tú invocas la libertad, se te va a presentar de qué necesitas liberarte, de qué personaje necesitas ya deshacerte, que no te está sirviendo para nada, te está obstaculizando. ¿Y cómo le vamos a decir?
te doy mi amor y mi perdón para bendecirte y prosperarte, te suelto y te dejo ir. Yo ya no quiero ese personaje, ya lo dejé ir, porque yo ahora tengo una nueva vida. Yo decreto mi nueva vida. Gracias, Padre. Entonces, es así. ¿Dudas? Sí, por allá y luego acá. ¿Por qué la amatista? ¿Qué características tiene? La amatista es un rayo violeta que entró a las capas de la Tierra cuando la Tierra estaba como en su núcleo, en su fórmula y demás, y se solidificó allá adentro. Son rayos violeta solidificados. Entonces, esos rayos violeta están dentro de los cuarzos concentrados. Y luego, ¿qué pasa con el amatista? Es súper interesante. Tú tienes tu amatista y es la llama violeta, pero tú a lo mejor agarras tu amatista y decretas la llama violeta, la amatista se vuelve blanca. Como que el color violeta se va. ¿Por qué? Porque lo estás activando, lo estás usando. Y ya no vuelve a ser violeta, sí. No, porque se volvió llama violeta activa. Está haciendo blanco. Exactamente. Hay otras que por algún misterio se mantienen activas. Pero, y luego pasa algo muy curioso, pasa que ya se chupó todo el rayo violeta, se quedó así y un día se vuelve polvito. O sea, se transmutó, te ayudó para lo que era y ya. Pero recuerden, es el elemental mineral de la piedra, de la roca, del cristal, de cuarzo, es el que permite que la llama violeta viva ahí, pero no es un talismán, sino pues para que nos demos cuenta que ahí estuvo la llama violeta, ¿verdad? ¿Y dónde se consigue? Ve tú a saber. Hay unas tiendas que se llaman Mineralia, ¿no? Creo que aquí en Toluca puede haber algo alguna. real o...? Ay, mija, entonces llevas aquí una hora y media escuchando. No, que si no son imitaciones. la piedra. Sí. El secreto es el siguiente: cuando la tomen, póngansela en la frentita y tiene que estar fría. Si está caliente, está horny. No es cristal, es plástico. Es imitación. El secreto es que siempre una amatista se mantiene fresca. ¿Vale? El papel de Jesús como liberador. Sí. Es súper interesante. A lo largo de las eras han habido seres de liberación y objetos de liberación y fórmulas de liberación y de libertad, como ahora es la llama violeta. Hay que guardar silencio, señora, por favor. Y antes de Jesús, justamente, gracias a la tradición de Moisés y demás, se consideró al Cordero como liberador. Cuando justamente estaba la plaga, más bien ellos iban a ser libres, pidieron que sangre de cordero se colocara en los ¿cómo se llama? Dinteles, ¿verdad? De las puertas, para de esa forma se reconociera quién era parte de ese pueblo que se iba a ser liberado, y a los que no les entró la plaga. Entonces se consideró al Cordero como liberador. Entonces por eso dicen Cordero de Dios que quitas el pecado. Exactamente. Después vino Jesús y en una cena, la última que tuvo, él dijo: ahora el Cordero voy a ser yo. Y entonces estableció este rito de: esta es mi sangre que será derramada como la del Cordero, y este es mi cuerpo que será entregado. Su vida en sí ya empezaba con estos atisbos, no de un objeto físico de liberación, sino que un representativo. En este caso, esa oblea de pan y ese cáliz y esa sangre y todo eso. ¿Vamos? Jesús sabía que el objetivo de su vida iba a ser liberar. Y lo que le ocurrió a él era un ser sin karma. Él prácticamente era ya un maestro en esa vida. Y lo que pasó fue que él decidió
chupar o aceptar el karma de la humanidad, de todas las almas, ahí, y transmutarlo en su propio cuerpo, vida, circunstancias y demás. Tan es así que tuvo tiempo de pelarse. Si él hubiera querido un truquito de magia ahí, hubiera salido volando por allá y demás. Cuando Judas estaba titubeando, le dijo, ya vete a lo que te toca, Chencha. Nunca se opuso a esa cuestión. Y era un ser que no le hizo daño a nadie. Históricamente, lean todo lo que hizo, era que quería el bien, curaba, sanaba y demás. Entonces su vida, él la ofreció para transmutar dentro de sí el karma mundial. Y eso se logró tan grandemente que en nuestro mundo, la historia, a partir de ese momento, se puso en ceros de nuevo. Y es antes y un después. Y entonces, eso es algo que metafísicamente, por supuesto, ya lo podemos entender y ver. Es como el cielo hubiera sido la llama violeta transmutadora liberando a todo el mundo. Ahora, lo que toca es que cada uno asuma su propia llama violeta para esa libertad, para esa transmutación y demás. Y el Maestro Jesús también sabía que en este tiempo del hombre del jarrón, él hablaba del hombre del jarro, donde vean al hombre del jarro, ahí es donde se va a entender el mensaje y se va a comprender esta liberación y transmutación. Y que Jesús era un gran maestro de transmutación, por supuesto, y de liberación. El karma, por eso nos dicen que Jesús murió por nosotros. Yo cuando lo veía de niño decía, pues qué pedo, yo ni había nacido. Pero metafísicamente el mundo tenía un karma ya muy grueso. Y eso se ha ido liberando con base en eso. Y a partir de ese momento, justamente, dice que se le quita el pecado original al hombre. Se le quita la caída original. Y eso es súper interesante. Eso quiere decir que estamos bajo una caída artificial. O sea, la caída mental del mundo el día de hoy es artificial. No es ya ninguna cuestión, digámoslo así, de origen, sino que como es artificial, como es aparente, como es pues sí, en el mundo tal cual, de las apariencias, se puede transmutar más fácil. Entonces nos hizo una gran ayuda. O sea, es el maestro metafísico por excelencia, Jesús, de cómo se debe vivir, hacer, transmutar y demás. Muy bien, pues con eso cerramos. Ajá. Esta transmutación, esta llama, la podemos tomar, emplear en toda situación. En este caso me refiero, Sí. si yo me encuentro con una persona muy desagradable porque se ve en el rostro, yo ingreso con mi llama, la invoco y ella inmediatamente cambia. O en este caso, yo adquiero esa seguridad, porque tú muchas veces ves el rostro y ya está. Claro, sí, el asunto es que antes de escabecharte al otro, transmútate tú, ¿verdad? Antes, porque debes decir, ¿qué es lo que está dentro de mí que ve mal al otro? ¿Me entiendes? Entonces, quítale poder porque es un personaje que puede traer ahí cargando, quítale poder, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué dentro de mí ve ese personaje? ¿Verdad? Jesús decía que primero nos quitáramos la vara del ojo, ¿verdad? Antes de ver el ojo en la astilla, ¿verdad? En ojo ajeno. Entonces, bueno, pues ya con eso cerramos esta actividad por medio de la donación, justamente para estos estudios. Desde Toluca, Estado de México, en México, vamos a seguir con lo que tenemos programado.